Bendiciones, amados hermanos, hermanas, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy estamos aquí para continuar con la otra enseñanza que les da Jesús a sus discípulos, que ya dijimos que eran hombres de poca fe, eran incrédulos y Jesús les llama hombres de poca fe, ¿verdad? Ellos no podían ser cambiados, transformados, porque no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibieron después de que Jesús muere y resucita, se presenta a ellos y les sopla diciendo recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuera abierto su entendimiento y ellos comprendieran muchas de las cosas que habló Jesús, ¿verdad? Que en el momento, por cuanto no tenían el Espíritu Santo, pues ellos no entendieron, ¿verdad? Pero Jesucristo, siendo la palabra, los sujetó para ser procesados en su oído primeramente, ¿no? Y digo primeramente porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, y ahí estaba la palabra, que es Cristo, ¿verdad? Y que estaba haciendo cosas, ¿no? Entonces la palabra que es Cristo los sujetó y ellos, además de oír los dichos de su boca, además lo que decía a otros, ellos vieron, los discípulos de Cristo vieron realmente lo que Jesucristo hizo. Ellos fueron testigos, observadores, ¿verdad? De lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces ellos palparon y contemplaron la palabra, la vida, el verbo hecho carne. Realmente esto es impactante, mis hermanos. O sea, ellos tienen el testimonio como observadores, el haber estado y convivido con la palabra, con la vida, con el verbo hecho carne, ¿verdad? Pero después ese testimonio va a estar a su interior, dentro de ellos, ¿verdad? En su corazón, ¿verdad? Porque Jesucristo, que les decía, ¿verdad? Es necesario que yo muera y resucite para que venga el Consolador, ¿verdad? Entonces ellos no entendían, pero obviamente después ellos se convirtieron en testigos porque tenían ya el Espíritu Santo y pues hicieron lo que Jesucristo hizo. Y fueron entendiendo pues muchas cosas que hablaba Jesucristo, ¿verdad? Qué impactante, mis hermanos, realmente esto, pues a mí me ha simbrado varias veces esta palabra, ¿verdad? Esta enseñanza. Es impactante, hermano, es impactante. Fíjate bien lo que les dice. Jesús nuevamente va a hacer una homología de lo que es el reino de los cielos con la calidad y la pureza, ¿verdad?, de la semilla de mostaza. Lo cual está diciendo, ¿verdad?, que nada contaminado, nada que sea mezclado, nada que no tenga poder, nada que lleve, nada de eso, ¿verdad?, va a entrar al reino de los cielos. Lo contaminado no, lo mezclado tampoco. Tiene que entrar lo que lleva una fe genuina, ¿sí?, de calidad, ¿sí?, como la de Jesús, ¿sí? Entonces, la fe es poder. Entonces, nada que no tenga poder puede entrar al reino de los cielos. Nada puede entrar que tenga orgullo, soberbia, vanidad, ¿sí? Porque el reino de los cielos lo está comparando con la semilla de mostaza, que es realmente un granito de 2 milímetros, ¿verdad? Entonces, hermano, el orgullo te infla, te hincha, ¿verdad? Eso no entra al reino de los cielos, ¿sí? Entonces, tiene que ser algo, hermano, que no se contamine, que no se mezcle. Tiene que ser la fe de calidad, la fe genuina en Cristo Jesús. Tiene que haber, hermano, así como Jesús se humilló, nosotros tenemos que humillarnos, aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios, a ser humildes, ¿sí? De lo contrario, hermano, no se puede entrar al reino de los cielos. Tenemos que aprender a hacernos pequeños. Una persona que no aprende a hacerse pequeña no tiene humildad, no puede servir. Entonces hay mucha gente que está sirviendo, pero en su orgullo y en su soberbia, en su ira, en su enojo, ¿sí?
Entonces, y te digo porque gente se queja, ¿sí? Entonces, ¿se está sirviendo? Pues sí, gloria al Señor, pero tenemos que aprender en nuestro servicio a humillarnos, a hacernos pequeños, hermano, hermana, porque así se hizo Jesús y vino a servirnos, a enseñarnos, a dar a conocer al Padre, ¿sí? A darnos a conocer la verdad que es Dios, que es el Padre. Él se humilló, siendo el mismo Dios, se humilló haciéndose hombre, empezando de cero, ¿sí? Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermano? ¿Y crees que porque estás en un servicio o porque tienes un ministerio te inflas, te hinchas, verdad? Muchos van a buscar, ¿verdad?, su beneficio en el ministerio, en la propia iglesia, ¿sí? Entonces, pues tenemos que tener ahí mucho cuidado, hermano. Tenemos que aprender a hacernos pequeños, a humillarnos delante del Señor, ¿sí? Si nosotros no nos humillamos delante del Señor, todo lo demás, hermano, al exterior es apariencia, ¿sí? Entonces, nada de eso, hermano, aunque tengas un ministerio, aunque estés dando un servicio al Señor, nada de eso entra al reino de los cielos, ¿sí? Porque entonces solamente eso, hermano, se convierte solamente en religiosidad, ¿sí? Entonces es en ese sentido, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos es poder, el reino de los cielos es eternidad, es gozo, ¿verdad? Es lo celestial, es el mismo evangelio, es la misma palabra, las buenas nuevas de gozo, de salvación, y eso, hermano, es Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Porque Él nos dejó muchísimas enseñanzas, ¿verdad? Los apóstoles de Cristo fueron los primeros en recibir sus enseñanzas, su doctrina, ¿verdad? De cómo se puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y obviamente tiene que ser, ¿verdad?, con la fe genuina, la fe que tiene calidad, ¿sí? Que no está contaminada, que no está mezclada, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos, ¿verdad?, se entra por la fe en Cristo. Ahora, la fe en Cristo, la fe es un principio. La fe en Cristo es el principio activo transformador, hermano, ¿sí? Y este principio activo transformador es para crecer, es para madurar, viviendo en el Espíritu, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros no deberíamos tener problema, porque nosotros, cuando recibimos a Cristo, es por fe y tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Él nos enseña y nos guía, ¿verdad?, todas las cosas. Entonces, la fe en Cristo, hermano, requiere de ser ejercitada, hablada, decretada, ¿verdad?, puesta en práctica. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el creyente muchas veces lo que ha ejercitado son otras áreas de su vida, los malos pensamientos, y generalmente lo que ha ejercitado el creyente pues es lo que hay en su corazón no transformado, ¿no? Los malos pensamientos, los homicidios porque no amas al hermano o la hermana, lo aborreces, ¿verdad? Las fornicaciones, los adulterios, los hurtos. Ay, oye, ¿tú crees que la gente que sirve se hurta diezmos? ¿Hurta ofrendas? ¿Sí? Entonces, la gente, ¿verdad?, en lugar de ejercitar la fe, para que esa fe crezca, ¿verdad?, para que esa fe sea puesta en práctica, lo que hace, ¿verdad?, la gente más bien, ¿verdad?, es ejercitar lo que hay en su corazón no transformado, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente, ¿verdad?, pues está viendo cuánto entra en dinero a la iglesia y pues dice, no, pues es que es mucho, pues nada más voy a tomar tantito, ¿sí? Los adulterios, hermano, en iglesias, ¿verdad? Gente ha adulterado 15, 20 años, ¿sí? Entonces, ¿es gente que tiene fe? Pues no, hermano. Por eso Jesús le dice a los discípulos, de hombres de poca fe, incrédulos, ¿sí? Ah, pero estoy en Cristo, dice. Sí, estoy en Cristo sirviendo, ¿verdad? Pero también adultero. Sí, estoy en Cristo sirviendo, ¿verdad? Pero soy un homicida. ¿Por qué? Porque aborrezco a mi hermano, porque no lo amo, ¿sí? Sí, estoy en Cristo, ¿verdad? Pero también, ¿sabes qué? Tengo envidia, ¿sí?
Entonces, se está poniendo más en práctica, ¿verdad? Lo que hay en un corazón no transformado. Entonces, tenemos que aprender, como hijos de Dios, hermano, a ejercitar, a poner en acción nuestra fe. Y eso, hermano, es día a día, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Bueno, de hecho, fíjate, aquí creo que, no me acuerdo creo que puse aquí un versículo, o varios versículos. Déjame ver lo que nos dice, ¿verdad? Dice que después de tanto tiempo, ¿verdad? Que debiendo de ser maestros, ¿sí? Pues muchos tienen más necesidad de leche que de alimento sólido. Que es Hebreos 5. Sí, aquí está. Fíjate. Entonces, imagínate, estar poniendo en práctica todo eso, hermano, eres un carnal. Digo, un carnal, hermano, porque recibiste en un tiempo a Cristo, pero llevas 20, 15 años adulterando, ¿sí? Y en la iglesia, hermano, contaminando los alimentos, ¿sí? ¿Por qué crees que oramos por los alimentos? Pues porque no sabes quién los preparó, un adúltero, un perverso sexual, ¿sí me explicó? Entonces, contaminando los alimentos, ¿sí? Entonces, fíjate, lo que nos dice Hebreos 5 del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no, yo tengo 20 años en Cristo sirviendo, ¿sí? Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿sí? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿sí? Entonces, un niño, hermano, es engañado. Un niño en Gálatas te dice es esclavo, ¿sí? Tiene una herencia, pero no la puede tomar, ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos en las cosas de Dios. ¿Y sabes qué? En que muchas veces el creyente ha vivido, ¿verdad? En ejercitar lo que hay en su corazón no transformado, homicidios, adulterios. Eso se manifiesta en obras de la carne, ¿no? La murmuración, ¿verdad? La disensión, ¿verdad? La calumnia, la persecución, todo lo que son obras de la carne, hermano, ¿sí? Entonces, realmente, hermano, esto pues no es de Dios, ¿sí? Entonces estamos llamados, entonces, ¿cómo crees o cómo quieres que el Señor responda cuando ni siquiera crees? Porque tienes tantos contrapesos, o tú crees que recibiste a Cristo, ok, pero tú crees que el estar fornicando, adulterando 15, 20 años, el estar hurtando 15, 20 años, ¿no es un contrapeso a la fe? Pues estás siendo incrédulo, ¿sí me explicó? Entonces, es en ese sentido. Entonces, si ahora todo eso, hermano, contamina, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí hay grupos de intercesión, hermano, pero si grupos de intercesión están igual, pues, hermano, entonces, ¿cómo se va a manifestar lo que es el poder del Señor? ¿Sí? Entonces, todo eso viene a ser un contrapeso, hermano, a que se manifieste el poder de Dios a través de la fe. Por eso, hermano, la fe en Cristo es un principio activo transformador, ¿sí? Para crecer, para madurar, pero viviendo en el Espíritu. Si tú estás adulterando, hermano, si tú tienes malos pensamientos, si eres un homicida, si estás fornicando, si estás hurtando, hermano, no estás viviendo en el Espíritu, aunque estés sirviendo, aunque vayas a la iglesia. Aunque demudes tu rostro, ¿verdad? Y en la puerta le digas al hermano bendecido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuidado, hermano, porque es una apariencia de piedad, ¿verdad? Pero con las
acciones niegas la eficacia de esta, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque es muy fácil engañarse. ¿Quién sabe, hermano? Por eso, sí, iglesias llenas, pero la pregunta es, ¿todos son salvos? ¿Cómo estás viviendo, hermano? Porque yo tengo una cosa, la salvación se pierde, ¿sí? Y como te digo, se pierde y no es que te dé un retortijón y digas ya se perdió la salvación, o no es que te dé un dolor de cabeza y digas ya se fue la salvación. No. Entonces el enemigo es muy astuto, hermano, porque Cristo Jesús, cuando tú creíste, aceptaste su sacrificio, ¿verdad? Él te sacó del lugar de condenación de donde estabas. Pero una vez en Cristo, ¿verdad? El enemigo quiere regresarte nuevamente a ese lugar de condenación. Y la cuestión es de que, te digo, no te da un dolor de cabeza, no te da un retortijón, ¿verdad? Entonces, aguas, hermano, ¿sí? Entonces, no es servir por servir. Tú puedes estar, pero ese servicio pues es buscar tus beneficios personales, ¿no? No es servir por servir, ¿sí? Dios quiere un servicio de calidad, así como que fluye y que emane, ¿verdad? Precisamente un servicio, una obediencia de calidad, de una fe de calidad, ¿sí? Por aquel en el cual has creído. Pero si tú vives en la carne, hermano, todo eso viene a ser contrapeso y te vuelves un hombre incrédulo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, fíjate bien lo que nos dice Mateo 13 del 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Pues realmente Jesús, hermano, es ese grano de mostaza, que siendo Dios, ¿verdad? Él se humilló, se hizo pequeño, ¿verdad? Y precisamente se convirtió cuando Dios le exalta en un árbol frondoso. Nosotros somos fruto de ese árbol por su humillación, ¿sí? Por eso es semejante al grano de mostaza, haciendo una homología en lo natural, hermano, ¿sí? Y vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas, ¿sí? Entonces, así como el grano de mostaza se transforma en un árbol frondoso, con fruto, así el creyente, hermano, es transformado por la calidad de la fe, la que está profesando, ¿sí? No, hermano, la que tiene contrapeso, ¿sí? Entonces, se mantiene sin contrapesos, sin contaminación de su fe, sin mezclas, ¿sí? Sin creencias personales, hermano, de la carne, del mundo. Entonces vemos que esto es impactante, hermano, que Cristo escoge como discípulos hombres incrédulos, hombres de poca fe. Les llama hombres de poca fe, ¿sí? Pero después de recibir al Espíritu Santo, su entendimiento de estos hombres fue abierto. Y comprendieron lo que oyeron, lo que vieron de Cristo y lo que Cristo hizo. Y fueron, hermano, transformados. Aquí sí ya pueden ser transformados porque es una tarea, ¿verdad?, del Espíritu Santo en los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, es hasta entonces que ellos son transformados. Ahora, estos hombres incrédulos fueron procesados por el poder de la palabra para creer, para tener fe en Cristo, ¿verdad? Para dar fruto al 100, al 60, al 30, para hacer lo que Cristo hizo, ¿sí? Entonces, mira, te voy aquí a resumir esta parte, ¿verdad? Los discípulos de Cristo fueron los primeros en recibir la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es apostólica, ¿sí? Punto número 2. Cristo los envía como apóstoles. Les dice, como me envió el Padre, así yo os envío. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo que Cristo hizo, ¿sí? Entonces los envía como apóstoles.
Los apóstoles son enviados de Dios. Esos son los apóstoles de Cristo. Los ministerios, hermano, son dones de Cristo. Y la cabeza ministerial es el apostolado, porque en el apóstol, en un apóstol de Cristo, ¿verdad?, se mueven los 5 ministerios. Por eso son los apóstoles los que tienen que dar cobertura. No pueden dar cobertura ni pastores ni maestros, hermano. No pueden dar cobertura. Todo el mundo quiere ya ungir, todo el mundo quiere ya levantar gente, todo el mundo quiere dar cobertura. ¿Sabes qué? Te estás engañando y te estás convirtiendo en lo falso dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces los únicos que son llamados y que son mensajeros y que son enviados, ¿verdad?, son los apóstoles y son enviados para que hagan milagros. ¿Lo hicieron los apóstoles de Jesucristo? Sí, porque reprodujeron lo mismo que hizo Jesucristo. Son testigos de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que... ¿Sabes qué? Cuando todo el mundo se quiere sentir apóstol, cuando todo el mundo sin tener ese llamamiento quiere levantar gente, quiere ungir, ¿verdad? Aún, mira, ha habido gente que dice, ¿sabe qué? Usted no es pastor, usted no es apóstol, usted no es esto, ¿sí? Entonces, hermano, no hagas aquello a lo cual no has sido enviado, porque te conviertes, hermano, en lo falso. El Espíritu Santo tiene que dar evidencia de lo que eres, ¿sí? Es el Espíritu, porque Él es el que cambia, el que transforma, el que lleva el proceso en cada vida del creyente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano. Entonces, para que hicieran lo mismo que hizo Cristo. Fíjate bien, Cristo establece en los discípulos, en sus apóstoles, el fundamento apostólico profético, ¿sí?, que es gobierno, y Jesucristo es la piedra angular. Cristo, en esos hombres que los envió como apóstoles, preparó la esposa, ¿sí? Entonces, yo te digo aquí, el apóstol Raúl González, hermano, fue levantado, tuvo el llamamiento de apóstol y por lo tanto llamamiento de esposa, porque el nivel de la esposa es apostólico. Y obviamente que a través del apóstol Raúl González, la iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, tiene llamamiento de esposa, ¿sí? Pero Jesucristo preparó en los apóstoles a la esposa, ¿sí? Fíjate este otro punto. Cristo formó en los apóstoles, en los hombres que llamó y que estuvieron con él, los cimientos de la Nueva Jerusalén. Los cimientos de la Nueva Jerusalén son apostólicos, ¿sí? Entonces, y Cristo es la piedra angular, ¿sí? Vamos a leer esos versículos, mis hermanos. Nos dice Juan 20, del 21 al 23. Un apóstol, hermano, es un enviado de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nadie te puede enviar, hermano, si no tienes autoridad. Aquí lo está haciendo Jesucristo porque en Él radica todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad. Jesús es enviado por el Padre y tiene el poder, el dominio y la autoridad, y por ese poder, dominio y autoridad, Él envía ahora a sus apóstoles, ¿sí? Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero esto está implicando que tiene que haber un arrepentimiento, hermano, en Cristo Jesús, ¿sí? Si no te arrepientes en Cristo Jesús, hermano, los pecados están contigo. Pero si te arrepientes en Cristo Jesús, tus pecados son quitados, ¿sí? Entonces, un apóstol es un delegado, es un embajador
del Evangelio, hermano. Es un comisionado de Cristo con poderes milagrosos. ¿Jesucristo hizo milagros? Sí, pues también sus apóstoles. Por eso son dones de Cristo, ¿sí? Dice Efesios 2:20, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí me explico? Vamos aquí a leer Mateo 8, del 14 al 15. Por supuesto que aquí están los apóstoles de Cristo con él, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que ellos aquí no se dieron cuenta que estaban con el esposo, ¿sí? Porque los apóstoles son la esposa, ¿sí? Entonces aquí, hermano, él los estaba preparando para un nivel apostólico, para que fueran apóstoles y ser enviados, ¿verdad? Por él, como Dios lo envió a Cristo, ¿verdad? Nos dice, entonces vinieron, es Mateo 8, del 14 al 15, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí Cristo se está llamando el esposo. Entonces, cuando alguien se está casando, hermano, cuando alguien está de bodas, no puede haber tristeza, hay alegría y hay gozo. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunará. ¿Sí? Aquí nos dice Apocalipsis 21:14. Los cimientos, aquí va a hablar de los cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La celestial, que son apostólicos, ¿verdad? Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, hermano, Jesús prepara todo esto en sus apóstoles. Los cimientos de la Nueva Jerusalén, la celestial, tienen un nivel apostólico y fueron preparados por Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Cristo escoge, hermano, a 12 discípulos, que es gente incrédula, ¿verdad? De poca fe, así les llama. Pero vemos que había gente, hermano, que esperaba ya la venida de Cristo Jesús. Gente que esperaba, ¿verdad?, que viniera Cristo para que manifestara bendición en su vida, sanidad, liberación, etcétera, ¿sí? Entonces, mis hermanos, bueno, pues más adelante estaremos viendo, pues sí, todavía acerca de la fe, sobre todo, ¿verdad?, en la gente que estaba esperando que Cristo creyera. Pero aquí algo importante que queremos resaltar, ¿verdad?, es que los seguidores de Cristo, los 12 apóstoles o 12 discípulos que él llamó, hermano, eran incrédulos. Y que realmente él, como la palabra, los sujetó, ¿verdad?, y preparó en ellos, precisamente, ¿verdad?, a nivel de apóstoles, preparó el fundamento apostólico profético, fueron los primeros en recibir la doctrina de Cristo, en ellos prepara a la esposa y en ellos prepara los cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces, esta preparación, aunque ellos eran hombres incrédulos porque no creían en Cristo, ¿verdad?, era gente que murmuraba, era gente que mentía, era gente que engañaba, ¿verdad?, pero fueron precisamente sujetados por Cristo, la palabra, y ellos fueron, de todo lo que escucharon, aunque no lo entendieron, ¿verdad?, cuando Jesucristo sopla en ellos el Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza realmente, como nosotros decimos, a caerles el 20. Ay, con razón decía esto. Ay, ahora entiendo por qué dijo esto, ¿verdad? Empezaron realmente a entender porque les fue abierto su entendimiento por el Espíritu Santo. Pero aún así les dice
no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, hasta que reciban, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo, que es poder y unción, y entonces sí, vayan a hacer todo lo que Jesucristo hizo en poder, ¿sí? Mis hermanos, Dios les bendice con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.